Bueno, mucho se habla del tema de los refugiados palestinos, de los campamentos de refugiados palestinos. Vamos a destruir un poco un mito que realmente está causando muchos problemas a lo largo de 72 años. Como sabemos, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votan el plan de partición de Palestina. Debemos destacar que este plan era solo sobre el 20% del territorio del mandato, dado que en el 80% restante los británicos habían creado el Emirato Árabe Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. El plan es aprobado por 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Y acá comienza la historia. Los estados árabes sabemos que lo rechazaron. Y en Alejandría, en diciembre de 1947, en la residencia del primer ministro egipcio, se realiza una reunión con representantes de Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Líbano y Transjordania. Y aparte el secretario general de la Organización de la Liga Árabe, Hassan Pasha. Estaban presentes Mahmoud Nujakri Pasha, primer ministro de Egipto, el príncipe Faisal de Arabia Saudita, el representante de los hashemitas de Irak, Nuri Said Pasha, Riyad Sol, primer ministro del Líbano, el sirio Yamil Mardam, y desde su villa en el Cairo, Amin el-Husseini, muftí de Jerusalén, envió a su sobrino Abdelkader el-Husseini. Entre los puntos que se debatieron estaba no solo la acción militar contra el futuro Estado judío, sino qué hacer con los árabes que habitaban en el lugar. Todos ellos eran campesinos civiles, o en su gran mayoría. Para solucionar esto, fueron citados en Damasco los representantes de las principales familias terratenientes. La mayoría de esos campesinos árabes dependían de esos terratenientes, ya que eran los propietarios de las tierras donde ellos vivían. Y se les pidió que ordenaran a sus campesinos abandonar sus aldeas para facilitar las operaciones militares, prometiéndoles que se repartirían el botín una vez que los sionistas hubieran sido arrojados al mar. Acá hay que destacar que muchos de esos terratenientes negociaban en secreto con la dirigencia judía para no perder sus tierras y sus cuentas bancarias en caso de que los judíos triunfaran. No todos los terratenientes acataron esa orden y sus campesinos permanecieron en sus aldeas. Otros campesinos que no dependían de terratenientes tampoco abandonaron las aldeas y muchos de ellos, como en el caso de Abu Ghosh, colaboraron con los judíos durante la guerra. Estos formaron el núcleo de los actuales ciudadanos árabes de origen, los actuales ciudadanos israelíes de origen árabe. Actualmente 1,5 millones. Los campesinos que abandonaron sus hogares fueron llevados a Gaza, Acre, Jaffa y la zona de Belén. Los de Acre y Jaffa, cuando esas ciudades fueron tomadas por los judíos, fueron llevados a Gaza. En ciudades como Haifa se lanzaron volantes ordenando a los árabes que se retiraran de la ciudad y advirtiéndole que el que no lo hiciera sería considerado traidor y ejecutado. Hay que destacar que solo un 40% obedeció esta orden. Acá les voy a dar algunos testimonios de personalidades y medios árabes que ilustran estos hechos. Por ejemplo, Emil Guri, secretario del Alto Comité Árabe Palestino, en una entrevista con el Beirut Telegraph el 6 de septiembre de 1948, decía: el hecho de que haya estos refugiados son directa consecuencia del actuar de los árabes al oponerse a la partición y a un Estado judío. Los estados árabes estuvieron de acuerdo con esta política unánimemente y deben compartir la solución del problema.
Por otro lado, en el London Economist de octubre 2 de 1948 se publicaba: la causa más importante en la huida de los palestinos fueron los anuncios hechos por radio por el Alto Comité Ejecutivo Árabe Palestino, urgiendo a los árabes de Haifa a irse. Fue claramente dado a entender que los árabes que se quedaran en Haifa y aceptaban la protección judía iban a ser considerados como renegados. Nearest Arabic Broadcasting Station de Chipre, en abril 3 de 1949. No se debe olvidar que el Alto Comité Árabe alentó el traslado de los refugiados desde sus casas en Jaffa, Haifa y Jerusalén. La policía británica el 26 de abril de 1948 decía en Haifa: todos los esfuerzos se están haciendo por los judíos para persuadir a la población árabe de que se queden y sigan adelante con sus vidas normales, que tengan sus negocios y comercios abiertos y que se aseguren que sus vidas y que estén seguros que sus vidas e intereses no serán tocados. El Jordanian Daily Newspaper Palestine de febrero del 19 de 1949. Ellos dicen: sabemos quiénes son nuestros enemigos. Esto lo decían los refugiados, refiriéndose a los egipcios, declarando que sus hermanos árabes los persuadieron innecesariamente a abandonar sus casas. Hasta escuchó que se dice que muchos de los refugiados hubiesen dado la bienvenida a los israelíes y venían y tomaban el distrito. Los estados árabes que alentaron a los árabes palestinos a abandonar sus casas temporalmente con el objetivo de que no obstaculicen la invasión de los ejércitos árabes, han fallado en cumplir su promesa de ayudar a estos refugiados. Cuando terminó la guerra con el triunfo de Israel, los árabes mantuvieron a estos refugiados en campamentos en condiciones miserables. Hay que aclarar, entre paréntesis, que entre 1949 y 1952 casi 1 millón de judíos fueron expulsados violentamente de los países árabes donde residían. En algunos casos, como las comunidades de Irak y Yemen, desde los tiempos bíblicos. Israel puso provisoriamente en campamentos a estos refugiados, pero les construyeron viviendas y sus descendientes actualmente están completamente integrados a la sociedad israelí. En 1950, con auspicio de las Naciones Unidas en Zúrich, Suiza, se realiza una serie de reuniones para tratar el problema de esos refugiados. Estuvieron presentes representantes de todos los países de la Liga Árabe, pero no se permitió que los refugiados enviaran delegados. En Belén hubo un intento de elegir representantes de todo para esas reuniones y el ejército jordano reprimió, asesinando a los dirigentes. Israel presentó una propuesta de 3 puntos. A, permitir el regreso de 100.000 refugiados, priorizando a los que tuvieran familia en Israel. B, indemnizar a los restantes. C, descongelar las cuentas bancarias en los bancos israelíes. La respuesta árabe fue: Israel no existe y no se puede negociar con algo que no existe. En 1949 se había creado la UNRWA, la Agencia para los Refugiados del Medio Oriente. Esta agencia en 1952 instala escuelas en los campamentos de refugiados, pero estas escuelas quedan bajo control militar y se transforman en centro de adoctrinamiento y entrenamiento de futuros terroristas. Actualmente, los libros de texto de esas escuelas siguen siendo letanías de odio e incitación a la violencia. Y acá algunos datos interesantes sobre la UNRWA. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. De acuerdo a la UNRWA, decenas de billones, no millones, billones de dólares, 1/3 proveniente de contribuyentes estadounidenses y el resto de Canadá y países europeos,
han sido gastados durante los últimos 50 años en los refugiados palestinos y sus descendientes. Un número estimativo de 500.000 de personas 60 años atrás, hoy 4 millones y creciendo a diario. Pensemos la cantidad de verdaderos refugiados que hay en la actualidad. Gente que está huyendo de los conflictos, como el de Siria, como los Rohingya, como los kurdos, como los yazidíes, que dependen de las Naciones Unidas. Piensen, billones en los palestinos. Ningún país árabe, excepto Jordania, donde constituyen más de los 2/3 de su población, los acepta como ciudadanos. Por ejemplo, en Arabia Saudita recientemente se promulgó una ley permitiéndole a todos los trabajadores extranjeros en el país poder solicitar la ciudadanía saudí, excepto a los palestinos. Más de 400.000 refugiados palestinos viviendo en campos mantenidos por UNRWA no pueden trabajar o ir al colegio fuera de las áreas designadas. Lo mismo para Siria. La mayoría de los refugiados palestinos anotados por la UNRWA, que incluyen a Jordania, Líbano, Siria, la margen oriental y Gaza, en 2002 ni siquiera vivían en los campos, sino en pueblos o ciudades cercanas. Todos reciben asistencia gratuita y servicio por el resto de su vida, incluyendo a sus hijos, nietos, bisnietos, ad infinitum. De acuerdo a las regulaciones de la UNRWA, cualquiera que solicitó asistencia, aduciendo que vivió en Palestina por lo menos durante 2 años anteriores a 1948, cuando Israel fue atacada, y afirma que perdió su propiedad, se le otorga asistencia de por vida, sin importar de dónde viene o dónde vive hoy. Una vez que uno es refugiado palestino, lo es para siempre. Eso explica por qué el número de refugiados palestinos que reciben asistencia ha crecido de algunos pocos cientos de miles a 4,5 millones, aunque nadie sepa cuáles son las cifras exactas, debido a sus irregulares registros. Esa cifra podría ser el doble en una generación, junto al presupuesto anual cercano a los 500 millones de dólares. Piensen todo este absurdo. Se supone que la UNRWA debe verificar que los que reciben asistencia no trabajan, pero nadie investiga, nadie confirma la validez de aquellos que reciben los beneficios de la UNRWA, Luego de la muerte, los certificados de los beneficiarios son pasados a otros. Nadie chequea las cuentas bancarias, registros de autos o propiedades. Con varias esposas, las familias pueden alcanzar a tener muchos hijos, todos ellos refugiados. Y de acuerdo a las regulaciones de la UNRWA, aun si uno solo de los padres es palestino, la familia entera puede ser favorecida con la asistencia y tener estatus de refugiado. La UNRWA admite abiertamente que no monitorea algunos programas que dan apoyo al terrorismo o pagos a las familias de terroristas por parte de la autoridad palestina, Hamas, Hezbollah y hasta el 2003 Saddam Hussein. De hecho, casi todos los maestros empleados por UNRWA son miembros de sindicatos controlados por organizaciones terroristas. Financiando a estos maestros y al programa de odio e intolerancia, colaboran con el terrorismo y organizaciones terroristas. Esto explica por qué muchos chicos están ansiosos de inmolarse, de llevar armas y explosivos y situarse ellos mismos como escudos para los terroristas. O sea, como vemos, la UNRWA no solo es un centro de corrupción, sino también un centro de mentira. Es más, UNRWA es responsable de lo que sucede en las áreas que administra e ignoran el hecho de que los terroristas son entrenados allí, incluyendo a la próxima generación de terroristas suicidas, que las fábricas para realizar bombas son habituales en los campos y que las armas y municiones son depositadas en escuelas de la UNRWA. La UNRWA ignora el lanzamiento de miles de cohetes contra Israel dentro del territorio bajo su responsabilidad. Y lo más indignante, la UNRWA solo debe rendirle cuentas a la Asamblea General de la ONU, dominada por los 56 miembros de la Conferencia de la Organización Islámica,
que también es parte del movimiento de no alineados, de 115 miembros. O sea, una mayoría automática entre los 191 Estados miembros. La UNRWA viola su propio mandato, resolución 302 que dice, párrafo 5, medidas constructivas deben ser tomadas en una fecha temprana con el objetivo de detener la colaboración internacional para la asistencia. La UNRWA en el párrafo 7 indica solo dos responsabilidades: trabajar con los gobiernos árabes para proveerles trabajo a los refugiados y ayudar a los gobiernos árabes a finalizar, no perpetuar, la asistencia internacional. Pero la UNRWA hace todo lo contrario. Por ejemplo, sostienen el derecho al retorno de los palestinos a Israel, su demanda básica y no negociable. Alienta el rechazo de aceptar la existencia de Israel y promueve el terrorismo palestino. Refuerza la creencia palestina de su victimización, promueve una cultura de negación y autodestrucción y sabotea cualquier tipo de cambios. Y acá tenemos varios hechos simplemente absurdos. Según la definición de la ONU, primero, se considera refugiado aquel que por persecuciones políticas o raciales o a causa de un conflicto se ha visto obligado a abandonar su lugar de origen y ponerse bajo la protección de la ONU a través de la oficina ad hoc, la ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En cambio, la UNRWA, creada especialmente para los refugiados palestinos, se ocupa de estos, sus hijos, nietos y bisnietos que por arte de magia obtuvieron el estatus de refugiados aunque nacieron en sus países de residencia. Dos, muchos de estos refugiados viven como tales en campamentos ubicados en territorios palestinos autónomos como la Franja de Gaza o los territorios bajo gobierno de la autoridad palestina. Tres, miles de millones de dólares de ayuda internacional se han esfumado al llegar a la UNRWA, que, oh casualidad, en los territorios de la AP y en Gaza se maneja por gente allegada a la dirigencia palestina. Y para terminar, voy a leer un pequeño artículo de un periodista árabe, basándose en el hecho de que en 100 años han muerto 11.948 palestinos en enfrentamientos con Israel. Y este periodista dice, no es ningún secreto que la mayoría de los países árabes llevan tiempo maltratando a sus hermanos palestinos, sometiéndolos a una serie de leyes y regulaciones discriminatorias y de tipo segregacionista que a menudo los privan de derechos fundamentales. En Irak, en Líbano, Jordania, Egipto y Siria, los palestinos son tratados como ciudadanos de segunda y tercera categoría, lo que ha obligado a muchos a buscar una vida mejor en Estados Unidos, Canadá, Australia y diversos países europeos. Como consecuencia de ello, actualmente numerosos palestinos se sienten rechazados en sus países de origen y en otros estados árabes. La situación de los palestinos en los países árabes empezó a deteriorarse tras la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990. Los palestinos fueron los primeros en felicitar a Saddam Hussein por su invasión del Emirato, que solía enviar cada año docenas de millones de dólares a la OLP en forma de ayuda financiera. Pero muchos huyeron del país para alejarse de la anarquía y el desorden que reinaron tras la invasión. Cuando el año siguiente Kuwait fue liberado por una coalición encabezada por Estados Unidos, unos 20.000 palestinos fueron expulsados del Emirato Petrolífero como represalia por haber apoyado la invasión de Saddam Hussein. Otros 150.000 palestinos habían abandonado el país antes de la guerra. Sospecharon que podía estar preparándose una nueva incursión y estaban preocupados por lo que les aguardaría una vez Kuwait fuera liberado. La mayoría de los palestinos que abandonaron Kuwait voluntariamente o que fueron expulsados se establecieron en Jordania. Los palestinos de Irak también están pagando ahora un elevado precio. Desde 2003 el número de palestinos residentes en el país ha descendido de 25.000 a 6.000. Activistas palestinos afirman que los iraquíes están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra la población palestina.
Los activistas sostienen que desde el colapso del régimen de Saddam Hussein, durante la última década, milicias chiitas han atacado e intimidado de manera sistemática a la población palestina, lo que ha hecho que muchos hayan huido. A su juicio, los chiitas se oponen a la presencia en su país de suníes no iraquíes, empezando por los palestinos, sobre todo en la capital Bagdad. Además, dicen que muchos suníes iraquíes que se opusieron a Saddam Hussein también han estado luchando contra los palestinos como represalia por su apoyo al dictador. Un líder de los palestinos de Irak afirmó hace unos días que los palestinos estaban afrontando crímenes sin precedentes y un número creciente de ataques. Advirtió que los palestinos de Irak están siendo atacados por diversas milicias como parte de una política sistemática para expulsarlos del país. Abu Walid, un investigador palestino, que desde hace años investiga la situación de los mismos en Irak, señaló que 19.000 de los 25.000 palestinos que residían en el país ya lo han abandonado. También indicó que los palestinos son atacados a diario con el pretexto de estar implicados en actividades terroristas. Según este investigador, muchos palestinos capturados en Irak por milicias chiíes han sido brutalmente torturados y obligados a confesar su supuesta relación con el terrorismo. Los investigadores acusan a la autoridad palestina de no haber ayudado a los palestinos de Irak. Dicen que el único esfuerzo que ha hecho la autoridad palestina al respecto no ha sido más que hueca palabrería. Como vemos, en todos los países de residencia, los países árabes de residencia de los palestinos, el panorama es el mismo. Y el periodista termina diciendo que evidentemente la ONU y otros organismos internacionales no se han enterado de la limpieza étnica de palestinos en el mundo árabe. Ellos también están tan obsesionados con Israel que prefieren no saber nada del sufrimiento de los palestinos en regímenes árabes. Los países árabes no solo desprecian a los palestinos, además quieren que solo sean problema de los israelíes. Por eso, desde 1948, los gobiernos árabes se han negado a permitirles a los palestinos que se establezcan de manera permanente en sus países y se conviertan en ciudadanos de pleno derecho. Ahora, esos países no solo les están negando sus derechos fundamentales, además los están torturando y matando y sometiéndolos a una limpieza étnica. Y todo ello sucede mientras los líderes y gobiernos de todo el mundo siguen haciendo la vista gorda y señalando a Israel. Como dije al principio, el mundo se ha visto engañado por un gran mito, el de los refugiados palestinos. El mundo no mira a los refugiados judíos de los países árabes. ¿Por qué? Porque esos refugiados, en vez de quedar confinados en campamentos y llorar su infortunio por la tierra perdida, han sido absorbidos dentro de la sociedad israelí. Son ciudadanos israelíes orgullosos con derechos plenos y no añoran sus viejas tierras porque viven en su nueva tierra. En cambio, a los palestinos, a los refugiados, desde 1948 se les ha metido en la cabeza la idea de que van a retornar a sus casas que abandonaron en Lot, en Ramle, en Haifa, en Aco. Y no solo eso, sino que les han envenenado la mente a generaciones enteras proclamando que van a recuperar una tierra que nunca van a tener. Y mientras tanto son utilizados como carne de cañón y como herramienta política por los estados árabes. Pero va a llegar un día en que esa historia se les va a caer
Y entonces van a tener que enfrentarse con la realidad. La realidad es que nunca van a ser asimilados por sus hermanos y van a tener que decidirse a construir un Estado propio junto a y no en lugar de Israel.